Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga esta mañana. Sean bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios Padre. Damos gracias a Él porque nos permite adorarle y llevar su palabra, su mensaje por este medio. Les pido, por favor, tengamos una actitud de reverencia y pongámonos en oración en las manos de Dios. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, Dios eterno, Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque eres bueno con nosotros, porque nos muestras tu amor, Padre, de tantas maneras, porque nos permites, Señor, ver la luz de un nuevo día, nos permites, Padre, conocerte y adorarte a través de tu palabra, Señor, y nos muestras, Padre, tu amor y tu gracia. Padre, al iniciar este culto, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros pensamientos y nuestros corazones para adorarte, alabarte como solo tú eres digno, y también, Padre, para recibir tu mensaje y lo que tú tienes preparado para nosotros este día. Sea, Padre, este culto y todo lo preparado por esta tu amada iglesia, una ofrenda agradable delante de ti. También te pedimos, Señor, que perdones nuestras ofensas y nuestros pecados, y todo esto, bendito Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora entonemos juntos, queridos hermanos, un coro, un canto de alabanza a nuestro Dios. Cantemos juntos desde nuestros lugares el corito titulado Con gratitud. Con gratitud a ti venimos, Señor, con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. A través de los años has sido nuestro guía y luz. Tus promesas siempre has cumplido, porque en todo has sido fiel. Así pues todos a una voz proclamaremos que Jesús es nuestro Rey. Con gratitud a ti venimos, Señor, con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. Prometemos seguirte sirviendo, aún más fieles que ayer. A los hijos de ti hablaremos, nuestro ejemplo puedan ver. Así pues todos a una voz proclamaremos que Jesús es nuestro Rey. Con gratitud a ti venimos, Señor, con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. Adoración.
Después de haber alabado a nuestro Dios a través de este coro, vayamos ahora, hermanos, a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 14. Vayamos juntos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 14. Dice así la Escritura en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 14. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Después de haber leído la palabra de Dios, hermanos, alabemos nuevamente a nuestro Dios Padre desde allí, desde nuestros lugares, a través del himno titulado Habladme más de Cristo. Alabemos juntos a nuestro Dios a través de este canto. Alabemos, habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel
Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Después de haber alabado juntos a nuestro Dios Padre, queridos hermanos, les pido que ahora tengamos una actitud de reverencia al escuchar el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite volver a vernos a través de este medio y llegar hasta sus hogares para poder compartir y considerar con ustedes o junto con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios puso en mi corazón, poder compartir en este día. Es una bendición el hecho de saber que dentro de todo lo que está sucediendo en este mundo podemos estar con bien, pero sobre todo que podemos estar pendientes para escuchar la palabra de Dios. Antes de avanzar más, quisiera más bien pues mandar nuestras condolencias a las familias que han estado sufriendo los decesos de sus familiares. El día 15, miércoles 15 de este mes, nos enteramos ya por la tarde que había partido a la presencia del Señor nuestra hermana Orfa Rodríguez de Reyes. Ella había estado bastante enfermita desde hacía algunos años atrás y había sufrido bastante, creemos, en ese sentido. Gracias por sus hijos que estuvieron pendientes de ella, a quienes les mandamos todo nuestro aprecio, todo nuestro cariño y nuestras condolencias también. Sabemos que ella está en la presencia de Dios en este momento, pero también el mismo 15 por la tarde igual nos enteramos que partió a la presencia del Señor la hermana Ofelia Martínez de Delgado, a quienes conocíamos como la hermana Chachis, hermana de nuestra hermana Blanquita, esposa del pastor Ricardo Reséndez. De la misma manera queremos externarle a la familia todo nuestro aprecio y nuestras sinceras condolencias. Dios los fortalezca y les ayude para tomar las decisiones sabias que ellos tengan que tomar. Antes de introducirme al mensaje, entonces quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Les pido que me acompañen para pedirle al Señor sabiduría y orar también por nuestros hermanos que en estos momentos pues están dolidos por la partida de su ser querido. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta hora del día por tu gran misericordia, Señor, y por todo lo que tú permites que podamos experimentar, aun y cuando esto sea doloroso para nosotros. Tú sabes, Padre, de la confianza personal que cada uno de tus hijos tiene en ti, y sabes de su fe en tu Hijo Jesucristo. Nos hemos enterado, Señor, de la partida de nuestra hermana Orfa, de nuestra hermana Ofelia. Sus familias seguramente, Padre, en su dolor, confían en tus promesas. Y al igual que nosotros, creemos que nuestras hermanas están en tu presencia, Señor, por la fe que ellas pusieron en tu Hijo Jesucristo. Te suplicamos que tú bendigas a sus familias y que les fortalezcas y les des sabiduría para todas las decisiones que ellos tengan que tomar. También así quiero suplicarte, Señor, en este momento, que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, que podamos ser, Señor, retados por tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú esperas de nosotros. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Es una bendición, como dije al principio, vernos o llegar a ustedes a través de este medio. Quisiéramos que esto fuese de manera diferente, pero no es posible en estos momentos, aunque quisiéramos. Tenemos que cuidarnos. Y agradezco a Dios por cada uno de ustedes
que aún sin verlos, sé que cada domingo o cada jueves que se predica la palabra de Dios a través de esta plataforma, se conectan para poder escuchar la palabra del Señor. Y en esta ocasión no creo que sea la excepción. Espero que podamos disfrutar del mensaje de la palabra del Señor. La Biblia, que es la palabra de Dios, infalible como lo es nuestro manual, es nuestra norma y nuestra regla, creemos los bautistas, de fe y práctica. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, pensemos o actuemos, debemos siempre sopesarlo a la luz de la palabra de Dios. Le he titulado a este mensaje, La dinámica para el crecimiento espiritual. La dinámica para el crecimiento espiritual. Todos, cuando tenemos a nuestros hijos y los vemos ir creciendo poco a poco, paso a paso, día a día, quisiéramos que ellos fuesen siendo personas que crecieran de manera sana, donde no hubieran complicaciones en el desarrollo de sus vidas. Y no es para menos que como padres que quisiéramos eso para nuestros hijos. Los vemos crecer y siempre damos gracias a Dios por sus vidas. Lo mismo es como cuando sembramos algún árbol o alguna semillita. Quisiéramos verlos crecer o brotar como un árbol fuerte, sano, que pudiera producir los frutos que esperamos. Cuando uno lee el Sermón del Monte y ve las palabras del Señor Jesucristo dada a sus discípulos y a la multitud que estaba en esa ocasión, notamos que Él no solo les enseñó lo que Él deseaba que sus seguidores supieran, sino que los persuadió a poner en práctica sus enseñanzas. De tal forma que cuando uno estudia todo el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, antes de concluir el Sermón del Monte, en Mateo 7:24, el Señor dice estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De tal forma que el Señor no solamente le enseñó a sus seguidores las doctrinas capitales o lo que ellos debían hacer en esta vida o cómo debían conducirse, sino que los persuadió a que fuesen seguidores practicantes de sus enseñanzas. No solamente debían saber, sino debían hacer. Lo mismo encontramos cuando estudiamos las cartas de Pablo o las cartas de Juan o las cartas de Pedro. Al compararlas y estudiarlas y analizarlas, vamos a notar definitivamente que no solamente le enseñaron a los cristianos a lo mismo que el Señor, sino que sus enseñanzas iban dirigidas siempre bajo la persuasión de que los creyentes pudiéramos crecer espiritualmente. Les enseñaban las doctrinas, sí, pero no solamente para que las conocieran, no solamente para que las defendieran, sino para que las vivieran siempre. De tal forma que cuando uno lee la segunda carta a Pedro, o de Pedro, se da uno cuenta de la mecánica que usa el apóstol. Uno ve la primera carta de Pedro y inmediatamente nota que la intención de Pedro en su primera carta es estimular a los creyentes que estaban sufriendo por su fe. Estimularlos a vivir para el Señor a pesar del sufrimiento que pudieran enfrentar. Cuando uno llega a su segunda carta, notamos que el tinte es una advertencia a los cristianos que están siendo persuadidos, que están siendo bombardeados, pudiéramos decir, quizás presionados
por las falsas enseñanzas que circulaban en aquel entonces respecto a la vida cristiana. Lo que Pedro quería era instruir a los cristianos, no solamente cómo defender su fe, sino cómo crecer en esa fe. Hoy también, al igual que en el tiempo de Pedro, hay mucha falsa enseñanza. A cada rato escuchamos, o a cada instante nos llegan mensajes o predicaciones o estudios, algunos muy buenos, otros no tan saludables. Y como pudiéramos decirlo de una manera gráfica, a cada vuelta de la esquina nos encontramos con diversas enseñanzas. Pero no solamente nos encontramos con ello, sino que nos encontramos también con promesas de cómo uno puede crecer en la vida espiritual. Y eso a veces hace que el creyente se sienta un poco confundido o aturdido a quién creerle. Es por eso que en esta mañana he tomado la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 11, que ya se leyó, y donde podemos notar que el apóstol Pedro persuade a los cristianos a crecer espiritualmente en virtud de todo lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. La única forma de poder defender la doctrina, o la única forma de poder conocerla incluso, era pegándose a lo que la palabra de Dios dice. De tal manera que en un planteamiento muy sencillo, podemos decir, basado en lo que el texto nos enseña, que el pleno conocimiento de Cristo es fundamental para el crecimiento cristiano. Invariablemente, hermanos, esto es así. Es fundamental conocer al Señor Jesucristo. Y eso trae como consecuencia la base para el crecimiento espiritual. Pero, ¿qué requerimientos debemos analizar a partir de este texto que nos ayude a considerar el crecimiento espiritual que debemos tener? Bueno, desde el punto de vista del apóstol Pedro, en esta segunda carta, podemos considerar 3 requerimientos, por darle un concepto, para nuestro crecimiento espiritual. Por cierto, cuando uno ve las epístolas de Pablo a Timoteo, que escribe primera y segunda a Timoteo, uno nota que en la segunda carta a Timoteo, Pablo prácticamente está despidiéndose de Timoteo y de los creyentes. Sentía ya que eran sus últimos días. Cuando uno lee la segunda carta de Pedro, encuentra exactamente más o menos ese matiz. Pedro está enseñándole a los cristianos, persuadiendo a los cristianos, porque siente que su partida está próxima. Y es por eso que desde el punto de vista de él, de Pedro, podemos analizar esos 3 requerimientos para nuestro crecimiento espiritual. Y el primero le podemos llamar la base para el crecimiento cristiano. Pedro comienza, desde luego, en el versículo 1 del capítulo 1, señalando quién es el que escribe y cuál es su trabajo y cuál es su labor y su privilegio y su ministerio en la obra de Dios. Él dice que es siervo y apóstol de Jesucristo. De tal manera que era un hombre que cuando fue creciendo espiritualmente, Cristo vino a significar para él todo. Un siervo era aquel que se entregaba por completo a su amo y le servía sin mirar hacia atrás.
Y Pedro entonces, después que lo saluda, como era la costumbre de los apóstoles al escribir, comienza diciendo en el versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo primero que Pedro establece es la base para el crecimiento espiritual. Todos sabemos, o yo esperaría que todos supiéramos, que para construir una casa, espero que los arquitectos y los ingenieros no se enojen conmigo, se necesita poner cimientos fuertes que sostengan la estructura, que soporte o que le dé forma al edificio que se va a edificar. Y esto va a servir para problemas futuros, desde luego. No se podría construir si primero no se tiene ese fundamento, esa base, ese cimiento que pueda estar sólido, que pueda soportar toda la estructura de un edificio. Es lo mismo cuando hablamos del matrimonio incluso. Para que pueda haber un matrimonio fuerte, sólido, dinámico, tiene que haber valores, tiene que haber propósitos, tiene que haber objetivos. ¿Y qué no diríamos de la vida cristiana? La vida cristiana debe ser activa y dinámica. Por eso Pedro entonces apunta en primer lugar hacia la base o el fundamento para el crecimiento cristiano. Y este está basado en el conocimiento de la persona de Cristo. Si notamos ahí los versículos 3 y 4 que hemos leído, indudablemente nos dan la idea. Y si los conectamos con los primeros 3 versículos, podemos encontrar precisamente eso. Porque la segunda parte del versículo 1 dice la palabra de Dios: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que cuando llega a los versículos 3 y 4, Pedro establece que el conocimiento de Cristo es fundamental para el crecimiento espiritual. Tal vez usted diría, y tal vez tenga razón si lo dice, pero yo ya le conozco. Y nadie podría refutar eso. Nadie podría decirle que no es cierto. Nadie podría decir lo contrario. Pero cuando uno lee el versículo 3, salta a la vista la palabra conocimiento. Lea conmigo nuevamente. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siempre que uno ve las palabras en la Biblia, tiene que pensar en realidad qué es lo que Dios quiere transmitirnos. Y siempre he dicho que cuando uno las analiza detenidamente, puede darse cuenta de lo que Dios dice o nos quiere enseñar. La palabra conocimiento allí no es el mero conocer porque alguien nos dijo, porque lo oímos. Usa una palabra griega que se pronuncia epignosis, que habla de un conocimiento pleno, de un conocimiento absoluto o lleno de algo o de alguien. Es decir, habla de ese conocimiento en el que no cabe la menor duda de la realidad de lo que se cree o se ha creído, y cuya aceptación de lo que se ha creído
afecta el vivir de las personas. No es algo que nos contaron, no es algo que escuché, es algo que he podido experimentar o ir más allá. Este conocimiento de Cristo nos ayuda para encontrarle sentido a la vida, porque dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Desde luego, puede ser a la vida tal y como la conocemos, pero también tiene sentido lo eterno, porque la palabra que se usa es zoe, para vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida. De tal forma que el conocimiento del Señor Jesucristo nos ha preparado para vivir una vida y disfrutarla a plenitud. El sabernos seguros, el saber que tenemos vida eterna, nos ayuda precisamente para disfrutar la vida que Dios nos ha dado por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y en Juan 10:10 el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera que las cosas que pertenecen a la vida y cómo la podemos entender en realidad y cómo la podemos disfrutar es cuando conocemos a Cristo Jesús. Nuestra vida cobra sentido. ¿Cuántas personas hoy en día escuchamos decir que su vida no tiene significado? Pero para los creyentes la vida tiene sentido. La vida tiene un significado y es un significado eterno de vivir en la presencia de Dios cuando Él así lo estime necesario. Pero además no solo nos ayuda para la vida, sino para llevar una vida piadosa, porque dice las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ser cristiano, hermanos, no es simplemente buscar a Dios para que Él satisfaga nuestras necesidades físicas, sino es dedicarse plenamente a Cristo, manteniendo una verdadera adoración a Dios y poniéndolo en primer lugar en todos los asuntos de nuestra vida. Si la base fundamental para crecer espiritualmente es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo le pregunto, ¿qué tanto conoce de Jesucristo? Vamos a detenernos unos segundos en esta pregunta. ¿Qué tanto conoce de Jesucristo? Voy a cambiarle tantito. ¿Qué tanto conoce a Jesucristo? ¿Qué tanto conoce de su persona o de su obra? ¿Qué tanto conoce de su ministerio? De los lugares donde Él anduvo predicando. ¿Qué tanto conoce de sus milagros? ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor hizo tantos milagros y los evangelistas registran tantos milagros? ¿Qué tanto conoce de su muerte y el efecto que eso trae sobre la humanidad? ¿Qué tanto conoce de su resurrección? Lo que hace posible que el creyente tenga una esperanza de resucitar cuando Cristo venga es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto conoce de ella? ¿O qué tanto conoce de su segunda venida? Pero además, ¿cómo le afecta ese conocimiento que tiene de Cristo en su vida diaria? Como creyentes no solo debemos conocerle a Él,
debemos conocer en realidad cuál es el impacto que tiene ese conocimiento sobre nuestra vida. Tal vez usted y yo podemos andar en la calle o en algún centro de trabajo y quienes nos ven pueden saber de nosotros, pero quizás nunca llegar a conocernos realmente como somos. Pero si le preguntamos a la esposa o a los hijos, ellos tienen no solamente conocimiento de nosotros, sino que nos conocen a nosotros. Dios, sabiendo quiénes somos, entonces a través del apóstol Pedro nos persuade a que podamos conocer a el mismo Señor Jesucristo de una manera clara, de una manera plena, de una manera inconfundible, y que podamos interesarnos en conocerlo cada vez más. Pero no solamente la base para el crecimiento espiritual está en el hecho de conocer a Cristo, sino está en las promesas otorgadas en Cristo. El versículo 4 dice: por medio de las cuales, es decir, de esa gloria y de esa excelencia de parte de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aunque Pedro no menciona qué promesas tiene en mente aquí, solo basta leer sus cartas para darnos cuenta que aquellas tienen que ver con todo el plan eterno de salvación que Dios ha prometido a todos los que creen en Él. Esto incluye desde luego el perdón de nuestros pecados. Si usted estudia la primera carta de Pedro en el capítulo 1, se podría dar cuenta de eso. Incluye no solamente el perdón de nuestros pecados, sino una gloriosa resurrección para todos aquellos muertos en Cristo, pero además una eternidad con Él, por siempre. Pedro apunta entonces que esas promesas son preciosas y grandísimas, en el sentido de que son de mucho valor y cuya fuente es Dios. Estas promesas, hermanos, son el punto de partida para saber lo que Dios espera de nosotros. Pedro dice en el versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El verbo llegaseis, aunque aparentemente apunta hacia el futuro, en realidad el modo en que está ese verbo es un modo subjuntivo, es decir, es algo que no apunta al tiempo, sino a lo que se espera que suceda en la persona. De tal manera que viendo la palabra y analizando la palabra, tiene que ver con aquello que nosotros debemos ser. Es verdad que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuestra naturaleza toma un sentido espiritual también. O dicho de otra manera, tenemos la naturaleza humana, física, pero también tenemos la naturaleza divina, de aquellos atributos comunicables de Dios a los creyentes. De tal forma que cuando vemos esto de ser participantes de la naturaleza divina en la persona que cree en Cristo, notamos cuando leemos la Biblia que ella afirma que en el momento en que creemos en el Señor, somos santificados, apartados para Él. Inmediatamente entramos en un proceso de santificación que los teólogos la conceptúan como la santificación progresiva. De tal manera que, analizando lo que Pedro dice después, podemos darnos cuenta que esa naturaleza divina a lo que se espera que nosotros lleguemos y participemos es de esa santidad de Dios. Es decir, al creyente se le pide crecer, y al ir creciendo es obvio que va dejando cosas que lo apartan de Dios. Va creciendo en santidad. La comprensión de las promesas de Dios
hacen que el creyente huya de la corrupción de este mundo. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Algunos eruditos o teólogos dicen que esto se refiere ya a los tiempos finales, cuando el Señor venga. Pero en realidad, cuando uno ve lo que sigue del pasaje, no podemos pensar que hasta ese entonces participaríamos de la santidad de Dios. En este momento el creyente está persuadido por parte de Dios a crecer. Se le han dado las bases. El conocimiento de Cristo y las promesas en Cristo es el fundamento para que la persona pueda crecer espiritualmente, para que él tenga una base, un apoyo para poder crecer espiritualmente. Dice que de haber huido de la corrupción, esta palabra huir se traduce literalmente habiendo huido, en este caso, de todos los valores contrarios a la palabra de Dios. Génesis 39 registra un evento en la vida de José, que es muy conocido. Este evento es vendido por sus hermanos y va a parar a la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, la Biblia dice que lo persuadía, lo acosaba día tras día. No había un momento en que esta mujer no lo presionara. Pero José no solo tenía en su mente, sino que tenía en su corazón a un Dios al cual amaba, a un Dios al cual respetaba, a un Dios al cual adoraba, y prefirió huir y mantenerse firme y puro antes de ceder a la corrupción del pecado. De esa forma es como los creyentes tenemos que aprender a huir de la corrupción de este mundo. En base a lo que Cristo ha hecho, de ese conocimiento que vamos teniendo del Señor, debe ayudarnos a apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios. Y cuando vemos las promesas que tenemos en Él, deben hacernos sentir ese deseo de vivir para Él, únicamente para Él. Muchos creyentes podemos estar, hermanos, domingo tras domingo, escuchando la palabra de Dios, día tras día, leyendo la palabra de Dios, incluso hablándole a otros, pero internamente estar acariciando, consintiendo o practicando esa corrupción espiritual, es decir, una vida moralmente alejada de Dios. El hecho de haber respondido al llamado de Dios a su vida por medio del Evangelio y haber aceptado a Cristo como su Salvador es la base para comenzar a pensar en el crecimiento espiritual de manera seria. Asistir al templo, leer la Biblia, orar, diezmar, ofrendar, cantar, compartir, todo eso es parte del conocimiento que se va obteniendo en la vida cristiana. Pero pudiéramos decir, esta es la parte teórica. Hay una parte práctica. Y eso es lo que Pedro trata de enseñarnos a nosotros. Así que el primer requerimiento para el crecimiento espiritual es estar completamente convencidos que la base para ello es el conocimiento del Señor y las promesas hechas en Él. El segundo requerimiento es la forma del crecimiento o para el crecimiento cristiano. Los versículos 5 al 7, Pedro enumera una serie de características o virtudes. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Voy a tratar de explicar de manera breve cada uno de estos conceptos. Una vez que el apóstol ha mencionado el fundamento de la vida cristiana, ahora pasa a señalar cómo puede llevarse un progreso espiritual, que a la postre es la mejor defensa para las falsas enseñanzas
y para la inmoralidad tan acentuada en nuestros días y en nuestro mundo. Dios hizo su parte al ofrecernos la salvación, al salvarnos por creer en Cristo Jesús, pero Él espera que nosotros pongamos nuestra parte. Es como si Pedro estuviera diciendo a los cristianos, a usted y a mí, no se queden con el mero hecho de saber que son salvos, sino tienen que vivir como personas salvas. El crecimiento cristiano, de acuerdo a lo que Pedro dice, requiere de poner un esfuerzo diligente. El versículo 5 dice, vosotros también. Y algo muy interesante cuando Pedro habla de lo que Dios nos ha dado en Cristo y de las grandes promesas, él se incluye, dice, nos ha dado. Pero ahora persuade a los creyentes, le dice a los creyentes, vosotros también. Apela a su conciencia. En virtud de lo que Dios ha dado en Cristo, cada creyente debe estar consciente, usted y yo como creyentes, de que nuestra vida es diferente. Somos hijos de Dios. Nuestra vida le pertenece al Señor. Por eso estas palabras del apóstol nos deben hacer pensar y nos deben hacer reflexionar en lo que Dios nos ha dado en Cristo. Es decir, Dios nos llama a hacer un esfuerzo para obedecer sin demora a lo que Él nos pide, porque apela a la voluntad. Vosotros también, luego dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Toda diligencia. La palabra diligencia habla de un esfuerzo, de ese esfuerzo que se requiere, de ese esfuerzo que debe ser voluntario. Cada creyente debe estar consciente que para desarrollar su vida cristiana se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita una voluntad dispuesta a ser obediente a Dios. Dios jamás va a obligarnos a hacer lo que nosotros no deseamos hacer. Él apela a nuestra conciencia y a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual requiere de desarrollar virtudes internas. No es de lo que hacemos externamente, sino desarrollar virtudes internas, que es las que señala en el capítulo 1, versículos 5 al 7. El apóstol Pedro entonces señala una serie de cualidades o virtudes, pudiéramos llamarle así, que son clave para el desarrollo espiritual del creyente. Usa la palabra añadid. Literalmente esta palabra se traduce como suministrar. Quiero tener en mente tal vez un vaso en el que vamos a vertir agua, pero como no somos tan afectos al agua natural, entonces queremos añadirle algo más, tal vez un sabor, y entonces le suministramos un polvo o una fruta, y eso le da otro sabor y desde luego otra consistencia. Pedro comienza con la palabra fe. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Algunos piensan que la palabra fe se refiere a la fe que depositamos en el momento de nuestra conversión, en el momento en que creímos en Cristo. Otros dicen, no, se refiere a la fidelidad que el creyente debe mostrar a diario a Dios. Pero lo cierto es que cuando creemos en Cristo, comenzamos a caminar por fe. Eso es indudable, creyendo en sus promesas. Cada vez que vamos estudiando su palabra y vamos viendo lo que Él nos ofrece, vamos creyendo. Por lo tanto, entonces, a esa fe hay que añadirle virtud. Y esta palabra nos desconcierta tal vez un poco, porque nosotros entendemos la palabra virtud de otra forma. Por ejemplo, ahora que se da o se estila mucho el tomar té de cualquier hierba, podemos decir, pues esta planta tiene estas virtudes. Lo que queremos decir es que tiene esas propiedades, y esas propiedades son benéficas para esto o para el otro. O cuando hablamos de personas, decimos esta persona, su virtud es esta.
hablando de una característica de la persona o de algún objeto. Tal vez este púlpito, decimos, bueno, una de sus virtudes es que está a la altura del predicador. Está adecuado para su estatura. Es una cualidad o una característica. Pero cuando uno analiza la palabra virtud, encontramos que esta palabra, la palabra griega que se usa para virtud, que es la palabra como si fuera así, arete, se traduce como excelencia en el versículo 3, cuando dice de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pudiéramos pensar que tal vez es una característica de Dios, la excelencia, pero no pudiéramos pensar en la palabra virtud así como que poseemos algo nosotros, porque Pedro dice que a nuestra fe hay que añadirle virtud. La palabra griega entonces usada aquí se traduce así como excelencia o bondad, la traducen algunos. Otros dicen que también se puede traducir como valor. De tal forma que a nuestra fe hay que añadirle, vamos a ponerle bondad, o como algunos otros traducen, excelencia moral, ya que Dios merece lo mejor. Es decir, a nuestra fe hay que ponerle todo lo mejor de nosotros. Pudiéramos parafrasearlo de esa manera. A esta virtud hay que añadirle conocimiento, dice Pedro. Ese conocimiento no es el conocimiento teórico que se puede tener de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es ese conocimiento que se desarrolla al profundizar en el estudio de la palabra de Dios y en el transcurso de nuestra vida cristiana. Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13 y 14, les dice estas palabras: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice que para llegar a esa unidad y al conocimiento del Señor Jesucristo, es necesario que seamos edificados, es necesario que nuestra vida pueda desarrollarse, porque en su contexto Pablo está diciendo en Efesios los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para que los creyentes seamos edificados. Lamentablemente una gran mayoría de creyentes se quedan con el mero pensamiento de que son salvos y eso basta. Yo no quisiera pensar que ese es el pensamiento de usted que me escucha, pero si acaso ese es su pensamiento, debe saber que el interés de Dios es que usted crezca espiritualmente. Que su pensamiento sea el esforzarse por crecer espiritualmente. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, dice Pedro, traducido como templanza en otras partes de la Biblia, particularmente en Gálatas 5:22. Aquí habla de una vida disciplinada, habla de una vida controlada. El dominio propio es una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. De tal manera que los creyentes estamos obligados a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude para que en nuestra vida pueda haber esa templanza que se requiere. Recuerden que Pedro está escribiendo estas cartas, no solo advirtiendo a los cristianos, sino diciéndoles que la base fundamental para que ellos puedan defender la doctrina es viviendo la doctrina y así poder refutar las falsas enseñanzas a las que estaban siendo tal vez persuadidos. Debemos entonces pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros para que haya control, no solamente en nuestros pensamientos, sino en nuestros sentimientos y en nuestros deseos. Muchos creyentes somos como el cerillo, que solamente nos rayan y explotamos. Nos falta dominio propio.
O tal vez como la papaya, y usted podrá pensar, pero ¿cómo como la papaya? Usted toma una papaya, la corta, y aunque le haga con la uña así, rayando su corteza, inmediatamente expulsa savia. Muchos creyentes somos así. En nuestros pensamientos no hay dominio propio. En nuestros sentimientos no hay dominio propio. En nuestros deseos no hay dominio propio. Y como alguien dice, no sale el dominio propio, sino sale el demonio propio. Y hermanos, muchas veces actuamos de esa manera. Por eso Pedro dice, a este conocimiento hay que añadirle dominio propio. Y aunque no desarrolla prácticamente cómo es que podemos dominarnos, sin embargo, sabiendo lo que la Biblia dice, que la presencia del Espíritu Santo manifiesta en la vida del creyente esa cualidad, entonces tenemos que apelar a la ayuda del Espíritu Santo. A ese dominio propio hay que añadirle paciencia. Esta palabra es la habilidad de mantener firme o mantenerse firme ante el sufrimiento o la tentación. El conocimiento de Cristo, de su persona, de su vida, nos debe llevar a sopesar las falsas enseñanzas. El dominio propio que pide Pedro aquí nos debe ayudar a no dejarnos dominar por esas falsas enseñanzas, por muy atractivas que parezcan. Y la paciencia nos debe ayudar a aguantar la presión que podamos estar teniendo. No solamente en las cosas triviales de la vida, sino en aquellas cosas que nos pueden apartar de Dios. Y a ese dominio propio entonces se le debe añadir paciencia. Pero además, dice Pedro, a esa paciencia hay que añadirle piedad. Hablando cristianamente, la piedad es una actitud que refleja devoción, que refleja respeto, que refleja temor de Dios. Es la verdadera devoción a Dios que viene de un corazón sincero, de un corazón devoto y comprometido, y cuya conducta busca glorificar el nombre de Dios. Cuando Pedro escribe esta carta en el capítulo 3, versículo 11, cuando está hablando del fin de las cosas, en la venida del Señor, él dice, puesto que todas estas cosas, estoy en el capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El desarrollo de una vida santa y piadosa depende entonces del empeño, del esfuerzo y de la voluntad que cada creyente ponga. Porque a esta piedad, dice Pedro, hay que añadirle afecto fraternal, que describe el amor y el compromiso profundo que debe haber entre los hermanos de forma espiritual. De ese compromiso tan profundo, de ese lazo de amor entre hermanos en Cristo, que debe ser fuerte. Y a ese afecto fraternal hay que añadirle amor. Ese amor no solamente se debe quedar entre creyentes, sino que se debe expresar hacia los demás. Por eso el Señor Jesucristo dijo que una de las virtudes primarias del amor es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, dice Mateo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a detenernos por unos instantes aquí. Ya vimos la lista de las virtudes que Pedro dice que hay que desarrollar, que es la forma en la que uno puede crecer. Pedro dice que a la fe hay que añadirle virtud, que a esa virtud hay que añadirle conocimiento, que a ese conocimiento hay que añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Características, virtudes
internas que deben ser desarrolladas en la vida y de la cual la palabra de Dios nos pide que pongamos toda diligencia, todo esfuerzo. Nos detenemos entonces para preguntarnos, ¿cuáles de estas virtudes no están presentes en mi vida cristiana? ¿Y qué debería hacer para desarrollarlas? ¿Cuáles de estas virtudes no están presentes en mi vida? ¿Y qué debería hacer para desarrollarlas? Hermanos, lo que aprendemos de esta porción bíblica es que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo debe resultar en un cambio radical en nuestra conducta, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de vivir la vida para Dios. El creyente no debe dejar de hacer estas virtudes, o de tener estas virtudes, o de ejercer estas virtudes, sino que debe procurar desarrollarlas en su diario vivir. Es el segundo requerimiento que Pedro nos menciona aquí, la forma en la que podemos crecer espiritualmente. Sí, muchos podemos conocer Biblia, muchos podemos ser muy ávidos para la lectura y conocer los eventos y conocer las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué tanto conocemos a la persona de quien se habla allí? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de él? ¿Qué tanta excelencia moral le añadimos a nuestra fe? ¿Qué tanto dominio propio o qué tanto amor, qué tanta piedad le añadimos? ¿Cuáles son esas virtudes que no están en mí? ¿Y qué es lo que debería hacer para desarrollarlas? El tercer requerimiento tiene que ver con la finalidad en el crecimiento cristiano. Según lo que Pedro nos está diciendo aquí. ¿Por qué es importante? Bueno, dicen aquí los versículos 8 al 10 de la siguiente manera. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que nos ha dicho anteriormente, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué es importante el crecimiento cristiano o el crecimiento espiritual? Pedro señala que la finalidad o su interés del por qué los cristianos debemos crecer espiritualmente es porque esto evita el estancamiento espiritual. El versículo 8 señala de esa forma, porque si estas cosas, las que he dicho anteriormente, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas están y abundan. Resultado, no dejarán estar ociosos. La palabra ocioso es literalmente traducida como perezoso o inútil. Es decir, que en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, no habría una barrera que nos impidiera. ¿Cuántos creyentes, hermanos, nos estancamos espiritualmente? Se me viene a la mente un pozo de agua o un charco de agua que no tiene salida, que no es agua corriente. Si fuera agua corriente, el agua estaría viva y su vida sería dinámica, pero no tiene salida. Y un agua estancada, todos ustedes y yo sabemos
que tarde o temprano se echa a perder y cuya utilidad es nula, no es potable, no sirve para regar, no sirve incluso para producir vida. Así es la vida de muchos cristianos. Se han quedado estancados espiritualmente. Sí saben que son salvos, saben que hay promesas preciosas y grandísimas, como Pedro dice, pero están estancados. Han caído en una ociosidad, como Pedro dice, que no les permite avanzar más. Pero no solamente evita el estancamiento espiritual, evita el retroceso espiritual, porque se puede estar estancado sin ir para adelante ni para atrás, pero el conocer, el crecer espiritualmente evita retroceder espiritualmente. Versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Un creyente que desdeña estas virtudes, la Biblia dice que es un ciego espiritual. ¿Es salvo? Sí, pero su miopía espiritual le impide discernir las verdades de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, dice estas palabras, escúchelas bien: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y no es que esté ciego físicamente, sino que espiritualmente no discierne, que no puede decir que ama a Dios cuando aborrece a su hermano. No puede decir que ama a Dios cuando aborrece a su prójimo. Ciego espiritualmente, en lugar de avanzar, no solamente está estancado, sino que ahora retrocede. Y la causa de ese retrocedimiento, dice la palabra de Dios, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, en lugar de avanzar, comienza a retroceder en la vida cristiana. Aquel que antes cantaba con entusiasmo, ahora tal vez solo puede mover los labios. Aquel que antes se entusiasmaba al orar, ahora solo lo hace de manera mecánica. Aquel que antes se deleitaba leyendo la palabra de Dios, ahora solo lo hace para quietar su conciencia. ¿Sigue haciendo cosas cristianas? Sí, pero no las disfruta. Un retroceso espiritual ha comenzado a cautivar su vida. Solo desea saberse salvo y no le importa lo que implica ser salvo. Ha olvidado la purificación de sus pecados. Por eso es importante el crecimiento espiritual, porque tiene una finalidad, según el apóstol Pedro. Evitaría entonces estancarnos espiritualmente. Evitaría retroceder espiritualmente. Pero Pedro va un poco más allá. Crecer espiritualmente, una de sus finalidades es evitar el alejamiento espiritual. No solo el estancamiento, no solo el retroceso, que puede ser 1, 2 o 3 pasos, sino el alejamiento de Dios. Dice el versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro vuelve a insistir que el esfuerzo que los creyentes debemos hacer es importante para el crecimiento espiritual. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no caeréis jamás. Es indudable que no se refiere a la pérdida de la salvación. Estamos seguros que esa salvación que tenemos en Cristo es eterna, es segura. No se pierde. Caeréis significa tropezar o caer en pecado.
Es decir, alejarse de las cosas espirituales, ser atrapados no solo por las falsas enseñanzas, sino por la inmoralidad tan acentuada en nuestro mundo, que atrae y que atrapa y que confunde a los creyentes. Hermanos, el pueblo de Israel estuvo cautivo, según la palabra de Dios, 70 años en Babilonia. En esos 70 años hicieron muchas cosas. Dios les permitió hacer muchas cosas y disfrutar de muchas cosas. Pero muchos sencillamente no quisieron despojarse de sus intereses y prefirieron quedarse en Babilonia cuando se presentó la oportunidad de regresar a Jerusalén. Parece que esos años habían permeado el pensamiento de ellos, porque incluso los que volvieron fueron denunciados por el profeta Ageo y Zacarías de vivir plácidamente y olvidar la casa de Dios, la cual era la prioridad al regresar a Jerusalén. Hoy en día, la tecnología nos ha facilitado las cosas y esta es una prueba de ello. Pero a la misma vez puede complicarlas. Es posible que esto pueda traer a la vida de muchos creyentes pensamientos diversos. Un poco más de 4 meses llevamos de pandemia, de donde ha sido afectado o trastornado nuestro entorno y nuestras actividades. Y aunque algunos extrañamos los cultos presenciales, es posible que el pensamiento de otros esté siendo afectado en otro sentido. Y que incluso si se pudiera llegar al punto de volver a la normalidad de antes, algunos pudieran pensar, creo que estaría mejor seguir así, que nos transmitieran los sermones por Facebook o por YouTube. Esto sería mejor porque no tendría que levantarme temprano. Y si acaso me levantaría, no tendría que arreglarme como todos los domingos. No tendría que exponerme para manejar, y eso sí sería cierto. O no tendría que exponerme a enojarme con mi familia porque no se apuran y yo deseo llegar temprano. Además, no tendría que mirar la cara de fulano o sutano. No tendría que aguantar la mirada penetrante del predicador que me parece que me está señalando a mí. No tendría que diezmar o no tendría que ofrendar. Eso estaría mejor. Y es posible que la modernidad y la tecnología pueda llevarnos a pensar eso. Pero yo esperaría que ese pensamiento no fuera así, sino que al contrario tomáramos lo que la palabra de Dios dice y creciéramos espiritualmente. Y que cuando Dios nos permitiera volver a la normalidad, si es que así es su voluntad, pudiéramos disfrutar del acercamiento, pudiéramos disfrutar de nuestras actividades y que aquel que no pudiera hacerlo, lo disfrutara a través de la tecnología. Pero no porque se ha quedado estancado espiritualmente, no porque ha retrocedido espiritualmente o porque se ha alejado de Dios, sino porque su circunstancia así lo amerita. Hermanos, el peligro más grande que enfrenta el cristianismo hoy en día no es la oposición de los inconversos. Nadie nos está prohibiendo que prediquemos a Cristo, sino la forma tan laxa, espiritualmente hablando, en la que una gran mayoría de cristianos ha caído. Nos vamos relajando poco a poco. Y sí estamos tal vez escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, pero no estamos cultivando estas virtudes que la palabra del Señor nos dice que es lo que hace posible que podamos crecer. Hemos visto la base para el crecimiento espiritual. Esta está en el conocimiento de Cristo y en esas promesas que se nos han dado en Él.
hemos visto la forma en la que Pedro dice que podemos crecer y hemos visto la finalidad. Circula en internet una nota periodística que habla o cuenta la vida de un joven de la realeza de Arabia Saudita, al cual le han llamado su familia el príncipe durmiente, un hombre multimillonario que cuando tenía 18 años de edad sufrió un accidente automovilístico allá por el año 2005. Este accidente lo dejó completamente muerto. Lo mantienen conectado a máquinas. Y aunque los médicos le han recomendado a la familia que lo mejor es desconectarlo, su padre se opone a no hacerlo. Han pasado 15 años y el padre alberga la esperanza de que Dios va a hacer un milagro para volverlo a la vida. Cuando vi esta nota y vi algunas fotos, no pude menos que pensar en un padre amoroso, en un padre preocupado, en un padre que desea ver a su hijo correr, jugar, llorar y hacer cosas que antes hacía, pero que ahora no le es posible. Pero él alberga la esperanza que Dios hará un milagro. Este hombre, este joven, tiene todo, pero no tiene nada. Y aunque tiene todo, no lo puede disfrutar. Pero usted y yo tenemos todo en Cristo y a veces nos rehusamos a disfrutarlo. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, y una vez que le ha señalado a los cristianos cómo se puede crecer y para qué se debe crecer, él señala en el versículo 12 y 13 lo siguiente: por esto, dice el apóstol, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La preocupación mayor de Pedro era que los cristianos pudiéramos disfrutar la vida cristiana, haciendo lo que Dios nos pide, creciendo como Dios quiere que crezcamos. Cual Padre amoroso, Él desea que nosotros lo hagamos. Porque el pensamiento del apóstol Pedro es que los cristianos que hayan caído en este estancamiento espiritual, aquellos cristianos fríos, pudiéramos decir, aquellos cristianos descuidados, aquellos cristianos rebeldes o ociosos, despertaran y volvieran a ser los creyentes dinámicos y trabajadores y fieles adoradores. Pero también el pensamiento del apóstol Pedro es para que todos aquellos que luchan por no caer, por no estancarse, por no retroceder, sino al contrario, para avanzar en la vida cristiana, se mantengan firmes cada día, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú eres un cristiano de años y necesitas esforzarte por crecer espiritualmente. Pregúntate, ¿cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto le conoces a Él? ¿Cuánto conoces de su palabra? ¿Cuánto conoces de su ministerio, de sus milagros, de su resurrección, de su segunda venida? O tal vez tú llevas años con una actitud fría, cualquiera que sea tu pretexto, con una actitud alejada, con una actitud rebelde, con una actitud ociosa, o quizás has comenzado a caer en estas prácticas.
Y Dios, cual Padre amoroso, te invita a volver al camino. Dios, como este Padre saudí, quiere hacer un milagro en ti. Este Padre espera un milagro en Dios, pero Dios quiere hacer un milagro en ti y en mí. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos por crecer espiritualmente, para que la maravilla de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Si tú estás alejado de Dios, si tu vida espiritual se ha enfriado, se ha aquietado, es el momento de volver y escuchar lo que Dios dice en su palabra. Pero eso depende de ti. No depende de Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer y hará lo que debe hacer. Pero ahora te pide que tú hagas estas cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder y excelencia. Conocer a Cristo es lo mejor que podemos hacer para crecer espiritualmente. Pero sea cual sea tu situación, yo te invito a que la consideres a la luz de la palabra de Dios. Tal vez tú estás estancado espiritualmente, tal vez estás retrocediendo espiritualmente, te estás relajando, o tal vez ya te alejaste espiritualmente de Dios. Es momento de volver. No permitas que las circunstancias te atrapen, o que las falsas enseñanzas te persuadan y te endulcen tu oído. Tú haz caso a lo que la palabra de Dios dice. Yo quisiera darte unos minutos para que ahí en tu hogar o donde tú te encuentres, hables con Dios. Y si tienes que pedirle perdón, hazlo. O si tienes que agradecerle por su bondad al ayudarte a mantenerte firme, hazlo. Pero es necesario que crezcamos espiritualmente. Cualquiera que sea tu situación, habla con Dios. Cuéntaselo a Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de considerar de manera sencilla lo que tú nos pides. A veces confundimos activismo con crecimiento, pero tu palabra nos enseña, Señor, que el crecimiento solo se puede operar desde adentro de nuestro ser. Tú conoces la situación de cada uno de los que han escuchado este sermón. Conoces la situación mía. Tú sabes cómo estamos delante de ti, oh Dios. Te pido que ayudes a todos aquellos que por alguna razón espiritualmente estén estancados, no desean crecer. O que no solamente no desean crecer, sino que empiezan a retroceder espiritualmente. Pero también por aquellos, Señor, que se han alejado de ti, que han tropezado, Padre, en su vida y han manchado su comunión contigo. Yo te pido que tú perdones a aquel que venga a ti y que fortalezcas, Padre, aquel que se esfuerza día tras día por agradar a tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, por persuadirnos a no bajar la guardia, por enseñarnos que la única manera de poder hacer frente a esta vida en el sentido espiritual con tanto engaño que hay es creciendo espiritualmente. Yo pongo en tus manos la vida de nuestra iglesia, la vida de todas aquellas personas que han escuchado este mensaje.
Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense, por favor, y oremos para que el Señor nos guarde a los unos y los otros.